Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este espacio en el que vamos a adentrarnos en un tema que, aunque a veces se evita, nos toca a todos de manera profunda, la sexualidad. Mi nombre es Rita Cortés y hoy quiero invitarte a reflexionar sobre cómo la sexualidad no es solo un aspecto de nuestras vidas, sino que es una fuerza poderosa que puede transformarse en energía creativa, en sanación y en una herramienta para vivir de manera plena y auténtica. Ahora quiero que te hagas una pregunta. Desde el inicio de este episodio, desde el inicio y desde cero, ¿y tú cómo te sientes cuando te hablan de sexualidad? ¿Te incomoda? ¿Te interesa? ¿Te resulta difícil? Piensa en ello mientras vamos avanzando durante este capítulo. Porque vamos a explorar juntos no solo las diversas facetas de la sexualidad, sino también cómo podemos integrarla de manera sana en nuestras vidas, desde la infancia hasta la madurez. Yo pienso que la sexualidad se debe abordar como un tema hacia la creatividad. La sexualidad es mucho más que un acto físico. Es una energía poderosísima que cuando aprendemos a entenderla y canalizarla puede convertirse en una fuente inagotable de creatividad. Quiero compartirles una historia personal. Recuerdo cuando comencé a explorar este concepto de mi vida, estaba en un momento en el que me sentía bloqueada creativamente, incapaz de encontrar inspiración. Fue entonces cuando un amigo me habló sobre cómo la energía sexual podía ser canalizada para la creatividad. Al principio me resultó un concepto extraño, pero decidí darle una oportunidad. Comencé a practicar la meditación enfocada en la energía sexual y aprendí a respirar conscientemente y a conectar con mi cuerpo de una manera más profunda. Lo que descubrí sobre la sexualidad es sorprendente. Mi creatividad empezó a fluir y a fluir de nuevo, y no solo en términos de trabajo, sino en mi vida diaria. Empecé a ver belleza en las cosas pequeñas, a sentirme más conectada con los demás y sobre todo a sentirme más en paz conmigo mismo. A veces la energía sexual, cuando está reprimida o uno cree que está mal o se entiende mal, puede ser una o no puede ser esa chispa que encienda el motor porque estás bajito como de energía o de creatividad, no tienes como esa creatividad. Y mira que muchos artistas y escritores y pensadores han hablado sobre el tema desde la sexualidad y han fluido en su trabajo. Esta energía no solo es el impulso para el placer, sino una fuente vital que puede canalizarse hacia la creación de muchas cosas, arte, música, ideas e incluso hacia la creación de una vida más plena. Ahora hablemos un poco sobre los traumas de la sexualidad. Desafortunadamente la sexualidad no siempre es una fuente de placer o creatividad. Para muchos es un tema cargado de dolor debido a las experiencias traumáticas. Los traumas sexuales pueden tener un impacto profundo y duradero en nuestras vidas, afectando no solo nuestra relación con el sexo, sino también con nosotros mismos y con los demás. Una terapeuta importante que ayer leía decía que en consulta es un trauma habitual y muy recurrente. Quiero que piensen en esto. ¿Cuántas veces hemos escuchado historias de personas que han sido heridas, de quienes han sufrido en silencio porque sentían que no podían hablar sobre los que les había pasado? Estos traumas pueden surgir de abusos, de relaciones tóxicas o incluso de la manera en la que hemos sido educados para ver la sexualidad como algo sucio, algo prohibido. Pero, ¿cómo sanamos estos traumas? La sanación es un proceso que requiere un poco de tiempo y de apoyo. Y sobre todo, tenernos compasión a nosotros mismos. Conozco a una mujer que durante años vivió con el peso de un trauma sexual que había sufrido en su adolescencia.
Ese trauma afectó todas sus relaciones, su autoestima y su capacidad para disfrutar de la intimidad. Sin embargo, con el tiempo comenzó un proceso de sanación a través de la terapia y meditación y sobre todo a través de la reconexión con su cuerpo. Hoy ella habla de su experiencia no desde el dolor, sino de la fuerza que encontró al superar ese trauma. La sanación es posible, persona que me estás escuchando, y cuando logremos sanar, podemos transformar esa energía que antes estaba atrapada en el dolor en una fuerza para la creatividad, para el amor, para una vida más plena. Ahora hablemos de la sexualidad infantil y adolescente. La sexualidad no comienza en la adultez, comienza desde el momento en que nacemos. Desde la infancia estamos explorando nuestro cuerpo y entendiendo nuestra identidad y formando las bases de lo que será nuestra sexualidad en el futuro. ¿Cómo abordamos este tema con los niños y adolescentes? La educación sexual es crucial y no me refiero solo a la educación sobre el acto sexual, sino a una educación que incluya el respeto por el propio cuerpo y el de los demás. La comprensión de las emociones y la libertad para hacer preguntas sin miedo o vergüenza. Quiero compartir una reflexión sobre mi propia adolescencia. Recuerdo que, como muchos, crecí con muchos tabúes y con muy poca información, a pesar de que mi mamá tuvo 8 hijos. Hablar del sexo era incómodo, algo que no se discutía abiertamente, y esta falta de comunicación me llevó a muchos malentendidos y en algunos casos a experiencias negativas. Es por eso que creo firmemente en la importancia de una educación sexual integral desde una edad temprana para que los jóvenes puedan crecer con una comprensión saludable de su sexualidad y estén mejor preparados para tomar decisiones informadas y responsables. A veces se quiere ocultar a los niños este hecho, pero por favor, no hacer esto. Es imposible ocultar este hecho porque igual lo van a saber de fuentes que muchas veces no le van a dar la mejor información, de amigos o por ejemplo en charlas que escuchan en la calle o cosas que ven en internet. Y la verdad, sí es importante tener ese espacio para que ellos puedan realizar sus preguntas sin timidez y abordando el tema desde el cuidado, desde la autoprotección y desde el lado tan simple como poder decirle a tu hijo que ningún familiar o amigo debe tener tipos de juegos o de secretos que sean sexuales. Es importante tener en cuenta la libertad de la sexualidad. Si hay algo que debería estar en el centro de cualquier discusión sobre la sexualidad, es la libertad. La libertad de ser quienes somos, de amar a quienes amamos y de expresar nuestra sexualidad de manera que nos haga sentir más plenos y auténticos. Pero la libertad también implica responsabilidad y respeto. Respeto por nosotros mismos, por las elecciones de los demás. La libertad está por encima del amor, así es. Así de importante es la libertad. Es aquí donde quiero hablar sobre la asexualidad. Muchas veces en una sociedad que parece obsesionada con el sexo, olvidamos que hay personas que simplemente no sienten atracción sexual. La sexualidad es una orientación válida y legítima y es la asexualidad y es parte importante de la conversación sobre la libertad sexual. Respetar a las personas asexuales es fundamental y su experiencia es una prueba de que la sexualidad es un espectro amplio y diverso en el que cada uno de nosotros tiene derecho a definir su propio camino. La libertad sexual también significa el derecho a decir no. Nuestra sexualidad se puede vivir de la manera que nos convenga o que nos sintamos cómodos. Y esto es algo que debemos recordar siempre. La libertad es un valor fundamental de la sexualidad y debe ser respetado en todas sus formas. Así nos encontremos con mitos o tabúes sexuales, ¿sabes? En nuestra sociedad todavía existen mitos y tabúes que afectan la manera en la que entendemos y vivimos la sexualidad. Estos mitos no solo perpetúan la desinformación,
sino que también pueden causar daño, quiero abordar alguno de los mitos más virales y más extendidos y reflexionar sobre cómo podemos desmantelarlos. Uno de los mitos más comunes es que el deseo sexual debe ser constante y que cualquier fluctuación es una señal de que algo está mal. Esto simplemente no es cierto. El deseo sexual puede variar por multitud de razones, desde factores hormonales hasta situaciones de estrés, y es importante entender que esto es absolutamente natural. Otro mito es que la sexualidad es algo que pertenece exclusivamente a los jóvenes. Este mito perpetúa la idea de que el placer sexual y la intimidad disminuye o desaparece con la edad. Pero como sabemos, la sexualidad en la madurez puede ser igualmente, si no más, satisfactoria que en la juventud. Finalmente, quiero hablar sobre el tabú del placer. En muchas culturas, el placer sexual sigue siendo visto como algo que debe ser controlado o reprimido, pero el placer es una parte natural de la experiencia humana y disfrutar de nuestra sexualidad de manera plena y consciente es un derecho que todos debemos ejercer. Yo, por ejemplo, que estoy en este mundo del acompañamiento de la industria para adultos, doy fe que la sexualidad es un tema de señalamientos y señalamientos muy fuertes que resuenan algo en todas las personas e inician los juicios, pero si examinamos a fondo la idea de la sexualidad en cada uno, depende mucho de lo que vivió, de lo que experimentó o experimenta en el transcurso de toda su historia individual. Y cada uno poseemos esa historia y hace parte de nuestra vida muy profunda. Siempre nos va a tocar una fibra muy importante, ya que está presente en nuestro caminar y queda para sí mismo cómo se lo expresas al mundo o cómo lo compartes al mundo, esta área tan importante. Llegar a tener una sexualidad sana e integrada con tu psique y lo que eres como persona es un proceso que requiere autoconocimiento, aceptación, trabajo personal. Y aquí tienes algunas claves que pueden ayudarte en este camino. Y son las siguientes. El primer paso es el autoconocimiento. Yo sé que suena muy trillado, pero la autoexploración, conocer tu cuerpo, es fundamental porque estar en sintonía con tu cuerpo y comprender cómo responde a diferentes estímulos, esto incluye aprender tu anatomía sexual, tus deseos y tus límites. Explora tus deseos y fantasías, porque si te conoces, puedes reflexionar sobre lo que quieres o lo que te excita o atrae y puedes mantener tus propios deseos sexuales y te ayuda a integrarlos de manera saludable en tu vida. Identifica tus valores. Clasifica qué es lo que valoras en tu vida sexual. Esto incluye lo que consideres ético, lo que te hace sentir bien o cómo deseas que se desarrolle tu vida sexual. Siempre ten en cuenta que tú tienes el poder. Lo segundo es la aceptación y el respeto a uno mismo. Acepta tu sexualidad. Aceptar tus deseos, tu orientación y experiencias sexuales sin juicio es crucial. La autoaceptación es un paso esencial para vivir una sexualidad plena. Respeta tus límites, conoce y respeta tus propios límites y asegúrate de que las personas con las que interactúas también los respeten. Lo tercero es la educación sexual. Y aquí es muy importante, ¿qué es lo que estamos haciendo? Infórmate. Una buena educación sexual te proporciona las herramientas para tomar decisiones informadas y responsables. Busca fuentes confiables que te ayuden a entender mejor tu sexualidad y cómo funciona. Y para eso no necesariamente tienes que seguir un mismo patrón. Hay muchísimas fuentes de información y puedes combinarlas contigo. Busca fuentes confiables, pero también que combinen contigo. Desátate de mitos, de tabúes que pueden estar obstaculizando tu visión saludable de la sexualidad.
Cuestiona las creencias culturales y sociales que puedan estar afectando tu manera de vivirla. Y por cuarto punto, debes tener una comunicación abierta y honesta. Hablar con tu pareja o con tus parejas. Si estás en una relación, es fundamental mantener una comunicación súper abierta sobre tus deseos, necesidades y límites sexuales. Esto crea un espacio de confianza donde ambos o muchos pueden sentirse seguros para explorar y disfrutar. Expresa tus emociones. No tengas miedo de hablar sobre cómo te sientes con respecto a tu sexualidad. Expresa tus emociones porque es una parte importante en el proceso de la integración a tu sexualidad. Y mira que muchas personas se abstienen a hablar y por tanto sus relaciones en general o sexuales o que quieren explorar pues no son suficientes porque temen, porque desde niños se les enseñó a callar. Entonces escuchar al otro cómo es su sexualidad, cómo ha vivido su sexualidad para ver cómo podemos integrarlo en nuestra relación. Y quinto punto, realiza una integración psicológica. A veces la terapia y el apoyo, si has pasado por experiencias traumáticas o tienes conflictos internos, pues en una relación que fue abusiva sexualmente, considera buscar apoyo profesional. Un terapeuta especializado puede ayudarte a sanar y a integrar estos aspectos de manera saludable. El mindfulness y la meditación practica la atención plena y puede ayudarte a estar más presente en tu cuerpo y a conectarte de manera más profunda con tu sexualidad. Y es muy bueno que practiques la sexualidad consciente, porque puedes vivir el momento, aprender a disfrutar de tu sexualidad sin distracciones, estando completamente presente en el momento. Es muy importante el cuidado personal. Cuida de tu salud sexual y emocional. Esto incluye prácticas de autocuidado, como el uso de protección, la realización de chequeos médicos regulares y el cuidado de tu bienestar. Mejor dicho, no acostarse con cualquiera. Respeta las diferencias de orientación sexual que existen en el mundo. Entender que la sexualidad es diversa y que no exige un único camino o un único patrón correcto para vivirla es la clave para una salud sexual sana, mental y física. Ejercer la libertad sexual te hace decir sí a la libertad de poder decir sí y a la libertad de poder decir no, porque la sexualidad sana se basa en la libertad y en el consentimiento mutuo. Y por último, vincula el bienestar en general de todos, o de tus parejas o de tu pareja. Conecta la sexualidad con el bienestar integral o de todos en general. Recuerda que la sexualidad es una parte natural de quienes somos y que no debemos sentir vergüenza ni miedo de explorarla y disfrutarla. Te invito a que te sigas cuestionando, explorando todo tu tema de la sexualidad, celebrando también tu sexualidad y gracias por acompañarme en este viaje y nos vemos en un próximo episodio. Los quiero mucho.